Hola, hola, un gusto saludarles. Aquí vamos a tener esta clase sobre adaptaciones biológicas. Es una clase relativamente breve, pero vamos a explorar algunas de las muchísimas adaptaciones que hay en seres vivos a diferentes condiciones y nos va a ayudar mucho a entender también la ecología y la fisiología de diversos animales y plantas especialmente. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de la regulación de la temperatura corporal. Hemos escuchado a veces esos términos de sangre fría, de sangre caliente, que tal vez son un poco imprecisos, pero nos vamos a familiarizar aquí con estas otras conceptos: ectotermos, poikilotermos, endotermos y homeotermos o la homeotermia. Entonces, vamos a ver que hay organismos que cambian su temperatura corporal drásticamente y la cambian en función del medio ambiente, ¿verdad? Muchas veces los reptiles, por ejemplo, anfibios, algunos insectos son así, mientras que hay otros organismos que tienen temperaturas corporales más estables y que su temperatura depende más de sus procesos metabólicos internos, del calor que logran generar a través de sus procesos. Entonces, los ectotermos van a ser aquellos que tienen el termo, la temperatura, bueno, el calor de ecto, de afuera, ectotermo. La temperatura o el calor viene de afuera, calor externo. La mayor parte del calor va a venir entonces del ambiente. Muchos insectos, por ejemplo, lagartos, que son también pertenecientes a los reptiles, van a calentarse con el sol y ese calor les va a permitir tener las actividades metabólicas correspondientes. Algunos insectos como mariposas y abejas también tienen que buscar alguna forma de obtener ese calor para poder ya operar de forma adecuada. Entonces es común en reptiles, anfibios y mayoría de peces, así como muchos invertebrados. Y esto nos lleva a un punto muy interesante. Estos organismos suelen también tener variaciones de temperatura corporal en función de la temperatura del ambiente. Y esto nos lleva a ese otro concepto que son los poikilotermos, ¿verdad? Que suelen coincidir mucho con los ectotermos. O sea, suelen como coexistir bastante esas dos terminologías, como que se traslapan un poco. Pero aquí lo importante es que existe esa variación, ¿verdad? Poikilos se refiere como a múltiples temperaturas. Por lo general los ectotermos suelen ser poikilotermos y al revés, aunque existen algunas diferencias, pero lo importante acá es que las temperaturas varían, ¿ok? En función de las condiciones externas también. Entonces estos organismos van a adquirir el calor con cierta facilidad del ambiente y también lo van a perder como con cierta facilidad. Entonces tenemos a anfibios, reptiles e insectos que habíamos mencionado. Entonces las fuentes ambientales de ese calor van a afectar a su metabolismo y su actividad respiratoria y demás. Y cuando se elevan las temperaturas hasta un cierto punto al menos, va a aumentar la actividad enzimática, el metabolismo y la respiración de estos organismos. Entonces, con aproximadamente 10 grados, en aumento de la temperatura, la velocidad del metabolismo de esos poikilotermos va a aumentar. Y va a aumentar cerca del doble. Y van a estar activos cuando la temperatura es lo suficientemente cálida para permitir esa actividad metabólica. Igual, cuando las temperaturas bajan, también lo hace la actividad metabólica. Va a disminuir y estos se vuelven más lentos. ¿Okay? Hay algunas fuentes de calor, ¿verdad? Y hay diferentes dinámicas en las que se dan esos intercambios de energía. Se puede recibir energía por la radiación solar, por ejemplo. La radiación es una forma. También se puede intercambiar energía por la conducción entre dos materiales, digamos, sólidos. Y también por la convección, que es del animal, por ejemplo, con un fluido, ya sea agua o el aire. Estas son como algunas de las formas en las que se dan esos intercambios de energía que le permiten en este caso a este organismo, que es ectotermo y poikilotermo, regularse y buscar microclimas que le favorezcan. Aquí tenemos una imagen justamente de esta serpiente, ¿verdad? Que va a buscar microclimas según la actividad metabólica que requiera. A veces necesita solearse, a veces necesita bajar la temperatura, ¿verdad? Un periodo más bajo de actividad para gastar menos calorías también. Y así va en diferentes locales, en diferentes microclimas, va a poder regular eso y va a ir variando. Entonces, por eso es que se dice que es un poikilotermo, porque hay una variedad de posibles temperaturas corporales. Luego tenemos a los endotermos, que ellos producen su calor interno, ¿verdad? Entonces el termos, en este caso la temperatura, el calor viene de adentro, endo. Y vienen reacciones metabólicas del calor que se genera en los músculos también, en el movimiento. Aves y mamíferos son los grupos por excelencia que representan a este grupo de acá.
Y bueno, generan calor con el metabolismo y su temperatura puede oscilar entre 35 y 41 grados. Ok, ciertamente ser endotermo requiere un mayor gasto calórico en general, pero como beneficio tienen respuestas más rápidas, como en términos sensoriales y de percepción, eh, y pueden sí tener una mejor percepción del entorno. Su percepción del entorno y su agilidad es mayor, y como no dependen tanto del exterior, pueden como actuar de forma como más constante, ¿verdad? Como más equilibrada, sin depender tanto de esta variable. Entonces tienen como un poco más de autonomía con relación a las condiciones del entorno, pero sí implica un gran costo energético. Y eso nos lleva a otro concepto importante, que es la homeotermia, que es el mantenimiento de esa temperatura constante, independiente de las temperaturas externas. Igual que en el par pasado, ¿verdad? La homeotermia se relaciona un poco con la endotermia, por lo general, solo que aquí lo importante es una temperatura corporal constante. La endotermia nos hablaba de que el calor viene del cuerpo, de adentro, y aquí nos habla de una temperatura corporal constante, y son procesos que van como de la mano en muchos animales, pero existe esa pequeña distinción como conceptual, ¿ok? Entonces, por lo general vamos a tener una zona térmica neutral. Entonces, si la temperatura ambiente está entre estos parámetros, vamos a estar como relativamente en una posición como, digamos, augusta, cómoda. Pero si empieza a subir o empieza a bajar, vemos que la tasa metabólica del animal en reposo va a ir aumentando. El animal va a tener que invertir más esfuerzos para volver como a su estado como más basal, ¿ok? Entonces, para mantener las condiciones de homeostasis, si aumenta mucho la temperatura o si baja mucho, vamos a tener que hacer una inversión energética, vamos a tener que aumentar nuestra tasa metabólica. Entonces, los homeotermos, para buscar esta zona como neutral y basal, sí tienen que invertir esa energía como un sistema de retroalimentación negativo para estar estables. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta zona termoneutra, ¿verdad? Si empezamos a bajar, vamos a empezar a tener un estado de hipotermia, ¿verdad? Y si empezamos a subir mucho la temperatura, tenemos hipertermia en este caso, ¿ok? Aquí algo importante, el índice metabólico va a ser esa cantidad de energía consumida para funcionar en un tiempo determinado. Entonces, este índice metabólico va a aumentar si vamos a requerir más esfuerzos para contrarrestar el frío o el calor igualmente. Aquí tenemos la temperatura crítica más baja y aquí tenemos la temperatura crítica más alta. Ya fuera de estos espacios, ¿verdad? Como sobre la temperatura crítica alta o bajo la temperatura crítica baja, ahí vamos a tener que invertir esfuerzos en contrarrestar esas condiciones. Ya sea como aumentando el calor, generar calor, termogenia, o enfriarnos activamente. Ok, algo importante es que, bueno, si es un animal que está en un ambiente cuya temperatura es constante naturalmente, el animal va a tener una temperatura corporal constante, va a ser como lo que se espera de ese animal. Entonces hay peces polares que habitan en aguas que siempre están frías, básicamente, entonces serían homeotermos, no serían tanto poikilotermos porque no están variando, como que la temperatura corporal se mantiene estable, entonces técnicamente serían homeotermos, pero se ha visto que, por ejemplo, estos especies tienen otros grupos hermanos, especies parientes, que viven en océanos con temperaturas que sí varían y que sí son poikilotermos. Entonces, eso es algo que nos ayuda a hacer como esa distinción, ¿verdad? De homeotermo o endotermo y poikilotermo con ectotermo. Entonces, hay algunos de estos términos que son como muy contextuales, ¿verdad? Entonces, homeotermo podría ser un animal que se esperaría que fuera, por ejemplo, en este caso, poikilotermo, como los peces. Entonces, algo que es interesante como ver estos casos. Igualmente, las carpas doradas, si están en un acuario estable, tal vez nunca experimenten esas modificaciones en temperatura corporal, ¿verdad? Entonces parece que se comporta como homeotermo, pero una vez que la pasamos a otro espacio, digamos a un otro estanque, otro acuario, en este caso hipotético, ya puede empezar
a comportarse como poiquilotermo, porque tal vez ya las temperaturas van a variar y su cuerpo sí va a variar considerablemente, entonces ya no va a aparentar ser un homeotermo, sino que tal vez lo veamos como un poiquilotermo. Entonces son algunas consideraciones que nos pueden ayudar como para discernir, ¿verdad? Entonces, algunos de esos términos van a depender más del entorno, ¿verdad? Y cómo interactúa con el organismo que las características más en sí del organismo. Entonces estamos como para tener como algunas de esas consideraciones. Entonces ven, dentro del grupo de los que tienden a la endotermia y a la homeotermia tenemos mamíferos y aves principalmente. Aquí más cercanos como a este centro, ¿verdad? De este esquema, tenemos a los monotremas, muy interesante, como a los equidnas y ornitorrincos. Y aquí más los poiquilotermos y ectotermos tenemos anfibios, reptiles, peces e invertebrados, como habíamos dicho. Pero ven que aquí tenemos algunos que están en un lugar un poco como ambiguo, ¿verdad? Pueden ser homeotermos, naturalmente están a una temperatura corporal estable, pero son potencialmente ectotermos porque esa temperatura sí tiene que ver con el exterior, como esos peces polares que mencionamos. Tenemos algunos otros peces tropicales, invertebrados, que pueden estar en puntos un poco más como mezclados o indefinidos. Y bueno, tenemos la heterotermia, que es una característica diferente, que son especies que a veces regulan la temperatura corporal y a veces no. Entonces, en diferentes etapas del ciclo del día a día, pueden utilizar características o más de endotermos o más de ectotermos. Y esos pueden soportar esos cambios drásticos y rápidos que se dan en su temperatura corporal. Hay algunos insectos voladores, o una gran parte de ellos que puede serlo. Entonces, cuando van a generar el vuelo o van a volar, básicamente generan el calor para poder sostener el vuelo, que requiere bastante energía. Entonces pueden comportarse más como homeotermos, aunque en principio tienden a ser más poiquilotermos. En ese contexto van a generar mucho el calor que necesitan para mantener esa actividad tan demandante. Un concepto importante es el torpor, un poco relacionado con esto, que es cuando hay un descenso en la temperatura corporal hasta que más o menos llegar a una temperatura cercana al ambiente. Esto no está relacionado a la estación. Y eso es algo que vamos a ver con la hibernación. La hibernación suele estar relacionada a la estación. El torpor es algo más de un momento específico del día y es utilizado por animales como aves, como los colibríes. Este grupo de aves que es de una familia que se llama Caprimulgidae, que se llama chotacabres, y algunos murciélagos, por ejemplo. Los murciélagos y algunos ratones pueden tener como estas estrategias de torpor, que lo que hacen es de reducir la demanda energética en una parte del día en la que van a estar de por sí inactivos. Entonces bajan muchísimo sus actividades metabólicas, y los murciélagos, por ejemplo, en el día que no van a estar tan activos, reducen esa demanda energética, bajando muchísimo su temperatura corporal y por lo tanto su metabolismo. Mientras que algunos colibríes hacen eso mismo en las noches. ¿Ok? Hay algunos que pueden estar así. No necesariamente significa que tienen algún problema o que están enfermos o nada, sino que están como bajando la temperatura corporal para ahorrar energía, porque el vuelo, y especialmente el vuelo de los colibríes, requiere demasiada energía. Y bueno, ya hablando de la hibernación, esta sería como un torpor prolongado. Aquí ya sí tenemos un tiempo muchísimo más amplio. Y esto es para evitar lidiar con el frío, por ejemplo, de los inviernos extensos. Entonces, algunos mamíferos que son, por ejemplo, heterotermos y muchos poiquilotermos entran en ese estado de hibernación. Y ahí bajan totalmente la actividad metabólica, ¿verdad? Algunos de los cambios que se dan en animales, por ejemplo, poiquilotermos, en la hibernación, es que disminuye la cantidad de azúcar en la sangre, aumenta el glucógeno, las reservas de este polímero, de este polisacárido en el hígado, aumenta la concentración, perdón, hay cambios de concentración en la hemoglobina, en la sangre, aumenta el CO2, por ejemplo, y también afecta el tono muscular y la piel. ¿Ok? Entonces muchos organismos que son naturalmente homeotermos van a ser como más heterotermos, ¿verdad? En estos periodos de hibernación, y van a reducir muchísimo sus temperaturas corporales de una forma controlada para poder sobrellevar el invierno. Entonces entran en un estado como de hipotermia,
de una temperatura baja para poder sobrellevar esas etapas. Entonces va a bajar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la respiración, el metabolismo, inclusive 10 grados Celsius más abajo de lo usual. Muchas veces en ese proceso se produce mucho CO2, ¿verdad? Y también se produce bastante acidez, justamente por el aumento de CO2 en la sangre. Y esa acidosis va a disminuir, por ejemplo, los temblores musculares y va a reducir en general la tasa metabólica. Ya una vez que está cesando el invierno, estos organismos que son principalmente homeotérmicos pueden volver a calentarse con el calor que viene de su metabolismo. Ok, ya entrando a otro tipo de estrategias, tenemos el sobreenfriamiento, especialmente en animales que viven en regiones muy frías. Estos, por las condiciones ambientales, podrían ser propensos a literalmente congelarse. Lo que pasa es que sus cuerpos están adaptados para la producción de ciertas sustancias que disminuyen el punto de congelación de sus fluidos corporales. Entonces hay ciertos solutos como el glicerol que reducen el punto de congelación del agua y así pueden seguir estando activos o seguir viviendo aún en temperaturas muy frías. ¿Okay? Entonces hay algunos peces del Ártico, por ejemplo, que lo que hacen es aumentar la cantidad de glicerol, producen glicerol en los fluidos corporales para que éste evite los daños posibles que podrían darse de ese enfriamiento. También hay proteínas que lo que hacen es evitar que se formen los cristales ya del agua sólida, del hielo. Entonces con eso pueden sobrellevar temperaturas muy frías que bajo otras circunstancias serían inviables. Otra estrategia interesante es el intercambio térmico de contracorriente, y este lo que hace es que permite que el animal conserve aún más calor, que naturalmente se dispersaría en las extremidades como las aletas, ¿verdad? Lo que hace es que la sangre que viene de las arterias transmite un poco de ese calor a la sangre que está regresando por las venas y evita que ese calor se disperse en las aletas, que son regiones donde hay menos tejido adiposo para aislarse. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, las marsopas de aguas del Ártico en general pues tienen un buen aislamiento en tejido adiposo, ¿verdad? En grasas, pero podrían perder mucho de ese calor en las aletas que no están tan aisladas. Entonces van a mantener parte de ese calor corporal con ese intercambio contracorriente, ¿verdad? El calor que lo transmiten de la sangre arterial a la sangre venosa, ¿ok? Que esta va a regresar a los pulmones y así evitamos que ese calor se disipe en las extremidades, por ejemplo, de las aletas. Entonces aquí vamos a tener una gran como intercambio, ¿sí? Una gran parte de esa energía térmica, y las aletas sí van a estar un poco más frías, ¿verdad? Pero la idea es que no se pierda justamente ahí ese calor en las extremidades. Entonces la sangre arterial tibia pierde un calor a la sangre venosa que va a regresar al interior del cuerpo. Y así vamos a mantener un poco más de ese calor. Mientras que en lugares más cálidos, los animales van a necesitar liberarse de ese calor excesivo. Y la sangre más bien va a evitar ese otro tipo de mecanismos que mencioné previamente. Entonces la sangre de las venas va a volver más bien sin calentarse o sin tener ese calor de la sangre de las arterias, y más bien como que la idea es disipar ese calor en las superficies del cuerpo. Entonces más bien hay otro tipo de configuración de irrigación para que por medio de las patas, por ejemplo, se pierda ese calor, ¿ok? Entonces se pierda al exterior porque ahí más bien tenemos condiciones más cálidas. Y bueno, ya ahora entrando un poquito con las plantas, retomando el tema de la fotosíntesis, una gran parte, de las plantas tienen el mecanismo de fijación C3. Se le llama C3 porque el primer compuesto que se produce es el 3-fosfoglicerato, que es un compuesto de 3 carbonos. Arroz, cebada, soya, por ejemplo, son vegetales tipo C3. Este es como el punto de partida, digamos, base, el metabolismo más como simple, por decirlo así, en cuanto a fijación de carbono. Pero sabemos que en lugares más secos, en condiciones cálidas, las plantas van a cerrar los estomas para evitar perder mucha agua, y al cerrarlo se empieza a acumular el oxígeno
¿verdad? Y empieza a escasear el CO2, que es el que queremos fijar. Y ese oxígeno, infelizmente, bueno, por razones diversas, tiene mucha afinidad a la enzima ribulosa bifosfato carboxilasa, rubisco, probablemente la enzima más abundante de todo el planeta. Y ese oxígeno se une a la rubisco y empieza a darse el fenómeno de la fotorrespiración, que no ayuda a la producción fotosintética, sino que más bien genera pérdidas energéticas, ¿ok? Entonces la rubisco agrega ese oxígeno en lugar del CO2 y hace todo un proceso que más bien produce CO2 en lugar de fijarlo, y ahí se va un poco de la energía del ATP que se había producido. Entonces hay algunas adaptaciones que permiten contrarrestar esto, como las plantas C4, que forman un compuesto de 4 carbonos como primer producto, y así ganaron ese nombre de C4, caña de azúcar y el maíz son ejemplos, y esas tienen una anatomía diferenciada. Y la apuesta de este mecanismo es hacer una separación espacial del proceso de fijación de CO2 y del ciclo de Calvin, ¿okay? Entonces vamos a tener dos tipos de células que van a participar en ese proceso de fotosíntesis: las células del mesófilo, mesofílicas, y las células de la vaina fascicular. Entonces en el mesófilo vamos a tener la fijación del CO2 por una enzima que se llama fosfenolpiruvato carboxilasa, PEP carboxilasa, que el CO2 lo va a unir a una molécula que se llama fosfenolpiruvato de 3 carbonos para formar el oxaloacetato. Este se transforma en malato, y el malato es quien va a ir hacia la célula de la vaina fascicular para liberar ese CO2, y ahí que ocurre el ciclo de Calvin, ya con la rubisco. ¿Okay? Entonces de esta forma, en este lugar vamos a tener una rubisco que no va a estar tan expuesta, por ejemplo, al oxígeno, y la rubisco va a poder estar fijando el CO2 de manera más eficiente, o por lo menos sin tener tanto el problema de la fotorrespiración. Lo que pasa es que naturalmente aquí se requiere un poco de energía, ¿verdad? Para transformar este piruvato, por ejemplo, en el fosfonolpiruvato. Aquí hay una fosforilación del ATP. Y este paso inicial implica, sí, una inversión energética, pero que en principio tiene un beneficio también, que es evitar la fotorrespiración. Entonces aquí tenemos un poco más de eficiencia para estos climas más cálidos que el metabolismo C3. Entonces vamos a tener a esas células mesófilas, ¿verdad?, entre la vaina fascicular y la superficie de la hoja, y en la célula de la vaina vamos a tener el ciclo de Calvin. ¿Ok? Entonces tenemos una anatomía diferenciada que se llama anatomía de Kranz, que es justamente esta diferencia de estas células de la vaina que van a rodear las venas. ¿Ok? Entonces eso es algo particular de estas plantas C4. Y en las células de la vaina es donde ocurre ese ciclo de Calvin. Entonces vean aquí que tenemos como esta capa más gruesa, ¿sí? Y el otro tipo de metabolismo es el metabolismo ácido de las crasuláceas. Igual en condiciones áridas, algunas plantas tienen la estrategia de abrir los estomas en la noche para fijar CO2 y cerrarlos en el día para conservar el agua y evitar esas pérdidas. Entonces en la noche van a fijar el CO2 y lo van a transformar en ácidos orgánicos, y esos ácidos orgánicos ya en el día, cuando tenemos la luz, van a ir liberando ese CO2 para que esté disponible para el proceso del ciclo de Calvin. Entonces la diferencia entre C4 y CAM es que C4 hay una separación espacial y CAM hay una separación temporal de los procesos de fijación de CO2 y ciclo de Calvin. Ok, entonces plantas CAM van a almacenar esos ácidos orgánicos que se producen en la noche, y en el día ya vamos a utilizar el CO2 para hacer la fotosíntesis en los cloroplastos. Entonces ambos tienen intermediarios orgánicos. La diferencia es la separación espacial de C4 y la separación temporal de CAM. Y bueno, ya acercándonos al final, algunas otras adaptaciones en plantas. Tenemos especies adaptadas al sol y especies tolerantes a la sombra. Entonces, las que son intolerantes a la sombra, o también especies adaptadas al sol, tienen tasas fotosintéticas muy altas y están adaptadas a alta luminosidad, como su nombre lo sugiere. Y las que son tolerantes o adaptadas a la sombra tienen tasas fotosintéticas más bajas, pero sobreviven muchísimo mejor en condiciones más sombrías, de menos luz.
Entonces las diferencias están en las tasas de ganancia neta de carbono, de crecimiento, pero principalmente en la capacidad de sobrevivir a ambientes menos luminosos. Entonces las especies que no toleran la sombra, las que son como más del sol, naturalmente tienen tasas fotosintéticas máximas más elevadas, una mayor producción primaria, neta. Pueden tener también una tasa alta de respiración, de fotorrespiración, por ejemplo, y tienen puntos de compensación de luz más alto. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan más radiación, más luz, más radiación fotosintéticamente activa para evitar las pérdidas de CO2 por fotorrespiración. Entonces, para salir, digamos, como tablas, diríamos, ellas requieren de más luz en comparación a las que están adaptadas a la sombra. Pero tienen mucho menos posibilidades de sobrevivir en condiciones de sombra. Mientras que las plantas tolerantes a la sombra, curiosamente, sí pueden sobrevivir tal vez un poco mejor en condiciones de luz en comparación a las otras en la sombra, pero sí crecen más lento, ¿verdad? Tienen un punto de saturación de luz inferior, una tasa máxima de fotosíntesis inferior y bueno, producen menos rubisco, pero invierten más en clorofila, porque son plantas que les llega como un poquito menos de luz, entonces tienen que intentar sacarle todo el provecho posible, pero en estas también están optimizadas para que tengan menos fotorrespiración. Entonces es una característica muy interesante. Y bueno, algunos otros términos importantes, los tipos de hojas. Eso influye también en la capacidad de las plantas de intercambiar calor. Entonces, las hojas que son como más lobuladas y que tienen más subdivisiones, por ejemplo, que tienen hojas compuestas, pueden perder el calor de una forma más eficiente que las hojas que son como más enteras, por ejemplo, y que no tienen esas subdivisiones. Es como algo importante de saber. Entonces, las hojas compuestas pequeñas logran como lidiar mejor con la pérdida de calor. Y bueno, un par de conceptos más que pueden ser importantes para hablar de adaptación. Hay vegetación que está adaptada a lugares más áridos. Se le dice vegetación, por ejemplo, sérica, que son hábitats con poca humedad. ¿Okay? Entonces podemos hablar de plantas que lidian con poca humedad y otras que más bien están en espacios más húmedos, que se le dice mésico o vegetación mésica, adaptada a ambientes como de alta humedad. Entonces, otras diferenciaciones que pueden ser importantes. Y acá tenemos un cuadro con un breve resumen de cada uno de estos conceptos, de los conceptos más importantes vistos ahorita. Y con eso llegamos al final de esta pequeña clase. Un saludote.